Práctico 16, columna de destilación simplificada. Los objetivos de este práctico son especificar en forma simplificada una columna de destilación, estimar el tamaño y desempeño simplificado de una columna de destilación utilizando el método Fenske-Underwood-Gilligan. Bien, vamos. Un poco de repaso. La destilación es un proceso para separar componentes de una mezcla líquida mediante el proceso de ebullición selectiva y condensación, utilizando también la volatilidad relativa de los componentes que ingresan a la columna. Aquí vemos un diagrama de una típica columna de destilación donde ingresa la alimentación o feed en inglés. El líquido ingresa a la columna y empieza a bullir, empieza a subir los platos. Y en cada plato se considera una etapa de equilibrio donde está el contacto del líquido con el vapor que va condensando hacia abajo. Por el tope pasa por un condensador, un knock and drum o tambor de reflujo y una bomba donde parte de ese líquido que condensa vuelve al tope de la torre y el otro sale, que es el producto por el tope, que es conocido como el destilado. Por el fondo sale el líquido, pasa por un rehervidor que generalmente es a vapor, y de estos líquidos que salen, los vapores, los componentes más volátiles, regresan por el fondo de la columna y el resto sale como producto. Entonces, si revisamos los balances de masa, tenemos que la alimentación es igual al destilado con el fondo. Y acá está un balance por componente. Respecto a la energía, aparte de las entalpías de cada corriente de entrada y salida, se agrega en la entrada el calor del rehervidor que se necesita para pasar de líquido a gas el fluido, y después tenemos el calor del condensador que condensa de gas a líquido arriba en el destilado. También recordarte de que hay dos tipos de configuración en el condensador. Tenemos el condensador total y el parcial, que la diferencia es de que en el parcial, aparte de salir un líquido final de destilado, también sale otro producto final de destilado, pero en vapor, que sale de, acá está simplificado, pero en realidad sale de acá arriba del knock-out drum. ¿Ya? Entonces, cuando ocupas condensador total tienes una sola corriente de salida por el tope, líquida, y cuando se selecciona el condensador parcial tienes dos corrientes de salida, una en fase líquida y la otra en fase gas. DWSIM aplicas el método Fenske-Underwood-Gilligan con una columna simplificada o shortcut column, que es la que vamos a utilizar en este práctico. Este método tiene diferentes ecuaciones donde se estima los números teóricos en una columna y el factor de reflujo. Por ejemplo, en Gilligan, esta es una ecuación que se utiliza, que fue correlacionada después por Endulgi, donde estima el número de platos teóricos requeridos, n, en función del número mínimo de etapas en el reflujo total. O sea, reflujo total quiere decir que no sale producto en el tope, NM. Y también en función del reflujo mínimo y del reflujo operacional. Entonces necesitas tener estos tres datos: el número mínimo de platos, el reflujo mínimo y el reflujo operacional, para calcular y estimar el número de platos teóricos requeridos en la destilación que quieras realizar. Otro concepto que hay que tener claro es lo que es los componentes claves, que está el componente pesado y el componente liviano. Hay dos formas de establecer los componentes claves. Mira acá, por ejemplo, tenemos una destilación de hidrocarburos de la cadena desde C1 a C6. Obviamente, mientras menor es la cantidad de carbonos, más volátil, por ende va a ebullir más fácilmente. Llega un momento que, dependiendo de las características de los componentes de la mezcla, que hay dos que
se generan un corte respecto a las propiedades más volátiles y los componentes más volátiles y los componentes menos volátiles. Y ese corte, dependiendo de las propiedades desde el punto de vista de ebullición de los componentes, se conoce como los componentes clave. Y hay dos formas de corte. ¿Ya? La primera es componentes claves adyacentes, o sea que está uno al lado del otro en función de su temperatura de ebullición. Entonces acá tenemos en este caso el componente ligero sería el propano y el N-butano. Está uno al lado adyacente al otro respecto a la cadena de carbono. Entonces se genera el corte y el LK sería el ligero, el propano, y el butano sería el pesado. Entonces, liviano en el sentido que de aquí hacia arriba, hacia disminuyendo la cadena de carbono, te sale por el tope los componentes de mayor proporción, mientras que del butano hacia abajo, mientras aumenta la cadena, es pesado, quiere decir que se va en mayor proporción por el fondo de la columna. Otra forma de distribución es que se salte la secuencia de temperatura de ebullición de cada componente, como en el ejemplo acá, de que en vez de que sea propano-butano es propano-pentano. Y de aquí se genera el corte, que los que salen por el tope y los que salen por el fondo. Esto es sumamente importante definirlo para poder calcular el número mínimo de platos que se necesita para hacer el cálculo de la ecuación anterior que les mostré. Esta es la ecuación involucrada que involucra las composiciones de los componentes ligeros y pesados en el tope y en el fondo, y también su relación de volatilidad relativa. Y esta ecuación se conoce como Fenske. Después tenemos la otra ecuación que es Underwood, que calcula la relación de reflujo mínimo y utiliza estas dos ecuaciones. Entonces la primera lo que hace es calcular la relación entre las volatilidades y la composición de la alimentación de cada componente respecto a la calidad de alimentación, o sea, cómo ingresa, si ingresa 100% líquido o líquido saturado o una fracción de líquido, una fracción de vapor o 100% vapor. Y se calcula esta raíz. Y con esta raíz se utiliza esta segunda ecuación para calcular el reflujo mínimo. Y otra cosa a tener en claro en cuanto a las reglas de diseño, por experiencia se recomienda este rango de relación de reflujo operacional y generalmente uno lo que utiliza como relación de reflujo óptimo es 1.2 veces el reflujo mínimo en vez de 1.3 a 1.2. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto reflujo es el que se devuelve, ¿cierto? Desde el tope hacia la columna, esta parte de acá. Bien, vamos entonces a ver el caso estudio. Vamos a utilizar el paquete de propiedad Penn-Robinson, unidades inglesas, temperatura en Fahrenheit, presión en PSI y flujo molar en libra-mol-hora. Vamos a hacer una destilación de hidrocarburos desde etano hasta hexano, incluyendo los iso de butano y pentano. Y entonces vamos a usar una shortcut distillation. Utilizando las ecuaciones que le mostré anteriormente, vamos a especificar una corriente de alimento con estas fracciones a 200 grados Fahrenheit, 100 PSI y 1300 libra-mol-hora. Vamos a decirle a la operación unitaria de shortcut que nuestro componente ligero va a ser el propano y el isobutano. Aquí va a ser el corte de la destilación. Y cuando indiquemos el corte tenemos que indicar la fracción molar del pesado en el tope, que va a ser de 0,02, y del ligero en el fondo de 0,025. Y también tenemos que indicar qué tipo de condensador vamos a utilizar, que va a ser total, y las presiones del tope y del fondo, del tope de 100 y del fondo de 103, con un delta P de 3 PSI en esta columna de destilación. Bien, entonces abre el software, configura la simulación, crea la corriente de alimento con estas especificaciones y nos vemos ahí.